Vamos a continuar leyendo el libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Así que vamos a eso. Digamos en la página 13, igual ya saben que es por fragmentos, por segmentos, es para incentivar un poco este tema chimba que queremos hacer. De su parte aprendió desde muy niño el dominio de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de las aves de presa altas. Pero de él aprendió también las buenas artes del valor y la prudencia. Hablaban en árabe entre ellos, pero no del ente de Plácida Linero para que no se sintiera excluido. Nunca se les vio armados en el pueblo y la única vez que trajeron sus halcones amaestrados fue para hacer una demostración de altanería en un bazar de caridad. La muerte de su padre lo había forzado a abandonar los estudios al término de la escuela secundaria para hacerse cargo de la hacienda familiar. Por sus méritos propios, Santiago Nazar era alegre y pacífico y de corazón fácil. El día en que lo iban a matar, su madre creyó que él se había equivocado de flecha cuando lo vio vestido de blanco. Le recordé que era lunes, me dijo, pero él le explicó que se había vestido de pontifical por si tenía ocasión de besarle el anillo al obispo. Ella no dio ninguna muestra de interés. Ni siquiera se bajará del buque, le dijo. Echará una bendición de compromiso como siempre y será por donde vino. Odia este pueblo. Santiago Nazar sabía que era cierto, pero los fastos de la iglesia le causaban una fascinación irresistible. Es como el cine, me había dicho alguna vez. A su madre, en cambio, lo único que le interesaba de la llegada del obispo era que el hijo no se fuera a mojar en la lluvia, pues lo había oído estornudar mientras dormía. Le aconsejó que llevara un paraguas, pero él le hizo un signo de adiós con la mano y salió del cuarto. Fue la última vez que lo vio. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba segura de que no había llovido aquel día ni en todo el mes de febrero. Al contrario, me dijo cuando viene a verla, poco antes de su muerte. El sol calentó más temprano que en agosto. Estaba descuartizando 3 conejos para el almuerzo, rodeada de perros acesantes, cuando Santiago Nazar entró en la cocina. Siempre se levantaba con cara de mala noche, recordaba sin amor Victoria Guzmán. Divina Flor, su hija, que apenas empezaba a florecer, le sirvió a Santiago Nazar un tazón de café cerrero con un chorro de alcohol de caña, como todos los lunes, para ayudarlo a sobrellevar la carga de la noche anterior. La cocina enorme, con un cuchilleo de la lumbre y las gallinas dormidas en las perchas, tenía una respiración sigilosa. Santiago Nazar masticó otra aspirina y se sentó a beber a sorbos lentos el tazón de café, pensando despacio, sin apartar la vista de 2 mujeres que destripaban los conejos en la hornilla. A pesar de la edad, Victoria Guzmán se conservaba entera. La niña, todavía un poco montaraz, parecía sofocada por un ímpetu de sus glándulas. Santiago Nazar la agarró por la muñeca cuando ella iba a recibirle el tazón vacío. Ya estás en tiempo de desbravar, le dijo. Victoria Guzmán le mostró un cuchillo ensangrentado. Suéltala, Blanco, le ordenó en serio. De esa agua no beberás mientras yo esté viva. Había sido seducida por Ibrahim Nazar en la plenitud de la adolescencia. La había amado en secreto varios años en los estados de Hacienda y la llevó a servir en su casa cuando se le acabó el afecto. Divina Flor, que era hija de un marido más reciente, se sabía destinada a la cama furtiva de Santiago Nazar, y esa idea le causaba una ansiedad prematura. No había vuelto a nacer otro hombre como ese, me dijo, gorda y mustía, y rodeada por los hijos de otros amores. Era idéntico a su padre, le replicó Victoria Guzmán. Una mierda. Pero no pudo eludir una rápida ráfaga de espanto al recordar el horror de Santiago Nazar cuando ella arrancó de cuajo las entrañas de un conejo y les tiró a los perros el tripajo
humeante. No seas bárbara, le dijo él. Imagínate que fuera un ser humano. Victoria Guzmán necesitó casi 20 años para entender que un hombre acostumbrado a matar animales inermes expresa de pronto semejante horror. Dios santo, exclamó asustado, de modo que todo aquello fue una breve revelación. Sin embargo, tenía tantas rabias atrasadas la mañana del crimen que siguió cebando a los perros con las vísceras de los otros conejos, solo por amargarle el desayuno a Santiago Nazar. En esas estaba cuando el pueblo entero despertó con el bramido estremecedor del buque de vapor en el que llegaba el obispo. La casa era un antiguo depósito de 2 pisos con paredes de tablones vastos y un techo de zinc de 2 aguas sobre el cual velaban los gallinazos por los desperdicios del puerto. Había sido construido en los tiempos en el que el río era tan servicial que muchas barcazas de mar e incluso algunos barcos de altura se aventuraban hasta aquí a través de las ciénagas del estuario. Cuando vino Ibrahim Nazar con los últimos árabes, al término de las guerras civiles, ya no llegaban los barcos de mar debido a las mudanzas del río, y el depósito estaba en desuso. Ibrahim Nazar compró a cualquier precio para poner una tienda de importación que nunca puso, y solo cuando se iba a casar lo convirtió en una casa para vivir. En la planta baja abrió un salón que servía para todo y construyó en el fondo una caballeriza para 4 animales, los cuartos de servicio y una cocina de hacienda con ventanas hacia el puerto por donde entraba a toda hora la pestilencia de las aguas. Lo único que dejó intacto en el salón fue la escalera en espiral rescatada en algún naufragio. En la planta alta, donde antes estuvieron las oficinas de aduana, hizo 2 dormitorios amplios y 5 camarotes para los muchos hijos que pensaba tener, y construyó un balcón de madera sobre almendros de plaza, donde Plácida Linero se sentaba en las tardes de marzo a consolarse de su soledad. En la fachada conservó la puerta principal y le hizo 2 ventanas de cuerpo entero con bolsillos torneados. Conservó también la puerta posterior, solo que un poco más alzada para pasar a caballo, y mantuvo en servicio una parte del antiguo muelle. Esa fue siempre la puerta de más uso, no solo porque era el acceso natural a las pesebreras y la cocina, sino porque daba a la calle del Puerto Nuevo sin pasar por la plaza. La puerta del frente, salvo en ocasiones festivas, permanecía cerrada y con tranca. Sin embargo, fue por allí y no por la puerta posterior por donde esperaban a Santiago Nazar los hombres que le iban a matar. Y fue por allí por donde él salió a recibir el obispo, a pesar de que debía darle una vuelta completa a la casa para llegar al puerto. Nadie podía entender tantas coincidencias funestas. El juez instructor que vino de Rioja debió sentirlas sin atreverse a admitirlas, pues su interés de darles una explicación racional era evidente en el sumario. La puerta de la plaza estaba citada varias veces con el nombre de folletín, la puerta fatal. En realidad, la única explicación válida parecía ser la de Plácida Linero. Me contestó a la pregunta con su razón de madre. Mi hijo no salía nunca por la puerta de atrás cuando estaba bien vestido. Parecía una verdad tan fácil que el instructor registró una nota marginal, pero no la sentó con un sumario. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la respuesta de que ni ella ni su hija sabían que Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo. Pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabían cuando él entró en la cocina a tomar el café. Se lo había dicho una mujer que pasó después a las 5 a pedir un poco de leche por caridad, y le reveló además los motivos y el lugar donde estaban esperando. No lo previne porque pensé que eran habladas de borracho, me dijo. No obstante, Divina Flor me confesó en una vista posterior, cuando ya su madre había muerto, que ésta no le había dicho nada a Santiago Nazar porque en el fondo de su alma quería que no lo mataran. En cambio, ella no lo previno porque entonces no era más que una niña asustada, incapaz de una decisión propia, y se había asustado mucho más cuando él la agarró por la muñeca con una mano que sintió helada y pétrea como una mano de muerto.
Santiago Nazar atravesó a pasos largos la casa en penumbra, perseguido por los bramidos de júbilo del bosque del obispo. Divina Flor se le adelantó para abrir la puerta, tratando de no dejarse alcanzar por entre las jaulas de pájaros dormidos del comedor, pero entre los muebles de mimbre y las macetas que helechos colgados de la sala. Pero cuando quitó la tranca de la puerta no pudo evitar otra vez la mano de Gavilán carnicero. Me agarró toda la panocha, me dijo Divina Flor. Era lo que hacía siempre cuando me encontraba sola por los rincones de la casa, pero aquel día no sentí el susto de siempre, sino unas ganas horribles de llorar. Se apartó para dejarlo salir y a través de la puerta entreabierta vio a los almendros de la plaza, nevados por el resplandor del amanecer, pero no tuvo valor para ver nada más. Entonces se acabó el pito del buque y empezaron a cantar los gallos, me dijo. Era un alboroto tan grande que no podía creerse que hubieran tantos gallos en el pueblo, y pensé que venían en el buque del obispo. Lo único que ella pudo hacer por el hombre que nunca había de ser suyo fue dejar la puerta sin tranca, contra las órdenes de Plaza y Alinero, para que él pudiera entrar otra vez en caso de urgencia. Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre, en el cual le avisaban a Santiago Nazar que lo estaban esperando para matarlo, y le revelaban además el lugar y los motivos, y otros detalles muy precisos de la confabulación. El mensaje estaba en el suelo cuando Santiago Nazar salió de su casa, pero él no lo vio, ni lo vio Divina Flor, ni lo vio nadie, hasta que mucho después que el crimen fue consumado. Habían dado las 6 y aún seguían encendidas las luces públicas. En las ramas de los almendros y en algunos balcones estaban todavía las guardinaldas de colores de la boda, y hubieran podido penarse que acababan de colgarlas en honor del obispo. Pero la plaza cubierta de baldosas hasta el atrio de la iglesia, donde estaba el tablado de los músicos, parecía un muldar de botellas vacías y toda clase de desperdicios de la parranda pública. Cuando Santiago Nazar salió de su casa, varias personas corrían hacia el puerto, apremiadas por los bramidos del buque. El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche a un costado de la iglesia, donde estaban los dos hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarlo. Clotilde Armentada, la dueña del negocio, fue la primera que lo vio en el resplandor del alba y tuvo la impresión de que estaba vestido de aluminio. Ya parecía un fantasma, me dijo. Los hombres que lo iban a matar se habían dormido en los asientos, apretando en el regazo los cuchillos envueltos de periódicos, y Clotilde Armenta reprimió el aliento para no despertarlos. Eran gemelos. Pedro y Pablo Vicario tenían 24 años y se parecían tanto que costaba trabajo distinguirlos. Eran de catadura espesa pero de buena índole, decía el sumario. Yo, que los conocía desde la escuela primaria, hubiera escrito lo mismo. Esa mañana llevaban todos los vestidos de paño oscuro de la boda, demasiados gruesos y formales para el Caribe, y tenían el aspecto devastado por tantas horas de mala vida, pero habían cumplido con el deber de afeitarse, aunque no habían dejado de beber desde la víspera de la parranda. Ya no estaban borrachos al cabo de 3 días, sino que parecían sonámbulos desvelados. Se habían dormido con las primeras auras del amanecer después de casi 3 horas de espera en la tienda de Clotilde Armenta. Y aquel era su primer sueño desde el viernes. Apenas se habían despertado con el primer bramido del buque, pero el instinto los despertó por completo cuando Santiago Nazar salió de su casa. Ambos agarraron entonces el rollo de periódicos y Pedro Vicario empezó a levantarse. Por el amor de Dios, murmuró Clotilde Armenta, déjenlo para después, aunque sea por respeto al señor obispo. Fue un soplo de Espíritu Santo, repetía ella a menudo. En efecto, había sido una ocurrencia providencial, pero de una virtud momentánea. Al oírla, los gemelos Vicario reflexionaron y el que había levantado volvió a sentarse. Ambos siguieron con la mirada de Santiago Nazar cuando empezó a cruzar la plaza. Lo miraban más bien con lástima.
decía Clotilde Arment. Las niñas de la escuela de monjas atravesaron la plaza en ese momento trotando en desorden con sus uniformes de huérfanas. Plácida Linero tuvo razón. El obispo no se bajó del buque. Había mucha gente en el puerto, además de las autoridades y los niños de las escuelas, y por todas partes se veían huacales de gallos bien cebados que le llevaban un regalo al obispo, porque la sopa de crestas era su plato predilecto. En el muelle de carga había tanta leña arrumada que el buque habría necesitado por lo menos 2 horas para cargarla. Pero no se detuvo, apreció en la vuelta al río, rezongando como un dragón, y entonces banda de músicos empezó a tocar el himno del obispo y los gallos se pusieron a cantar en los huacales y alborotaron a los otros gallos del pueblo. Por aquella época, los legendarios buques de rueda alimentados con leña estaban a punto de acabarse, y los pocos que quedaban en servicio ya no tenían pianola ni camarotes para la luna de miel, y apenas si lograban navegar contra la corriente. Pero este era nuevo y tenía 2 chimeneas en vez de una, con la bandera pintada como un brazal, y la puerta rueda de tablones de la popa le daba un ímpetu de barco de mar. En la baranda superior, junto al camarote del capitán, iba el obispo de sotana blanca, que con su séquito de españoles estaba haciendo un tiempo de Navidad. Ha dicho mi hermana Margot lo que pasó. Según ella, fue que el silbato del buque soltó un chorro de vapor que apresiona al pasar frente al puerto y dejó ensopados a los que estaban más cerca de la orilla. Fue una ilusión fugaz. El obispo empezó a hacer la señal de la cruz en el aire frente a la muchedumbre del muelle, y después siguió haciéndola de memoria, sin malicia ni inspiración, hasta que el buque se perdió de vista y solo quedó alborotos de los gallos. Santiago Nazar tenía motivos para sentirse defraudado. Había contribuido con varias cargas de leña a las solicitudes públicas del padre Carmen Amador, y además había escogido él mismo los gallos de las crestas más apetitosos. Pero fue una contrariedad momentánea. Mi hermana Margot, que estaba con él en el muelle, lo encontró de muy buen humor y con ánimos de seguir la fiesta, a pesar de que las aspirinas no le habían causado ningún alivio. No parecía resfriado y solo estaba pensando en lo que había constado la boda, me dijo Cristo Bedoya, que estaba con ellos. Reveló cifras y aumentaron el asombro. Había estado de parranda con Santiago Nazar y conmigo hasta un poco antes de las 4, pero no había ido a dormir donde sus padres, sino que quedó conversando en casa de sus abuelos. Allí obtuvo muchos datos que le faltaban para calcular el costo de la parranda. Contó que se habían sacrificado 40 pavos y 11 cerdos para los invitados y 4 terneras que el novio puso a asar para el pueblo en la plaza pública. Contó que se consumieron 205 cajas de alcoholes de contrabando y casi 2.000 botellas de ron de caña que fueron repartidas entre la muchedumbre. No hubo una sola persona, ni pobre ni rica, que no hubiera participado de algún modo en la parranda de mayor escándalo que se había visto jamás en el pueblo. Santiago Nazar soñó en voz alta. Página número 25, Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Nos seguiremos viendo en la próxima y continuando con esto.